es una de las crónicas visuales más famosas de la historia. Una obra maestra del mundo medieval que se extiende a lo largo de casi 70 metros. A simple vista, narra una historia de reyes, traiciones y una batalla que cambiaría para siempre el destino de una nación. Pero el tapiz de Bayeux, a pesar de su fama mundial, esconde un secreto mucho más profundo que ha desconcertado a los historiadores durante siglos. No se trata de lo que cuenta, sino de quién ordenó contarlo. Esta noche, desentrañamos las pistas de un antiguo misterio para identificar a la verdadera mente maestra detrás de esta legendaria obra de propaganda. Para empezar, a pesar de su nombre, el tapiz de Bayeux no es realmente un tapiz tejido, sino un extraordinario lienzo de lino bordado. Esta monumental obra de arte representa los eventos que condujeron a la conquista normanda de Inglaterra en el año 1066, culminando en la legendaria batalla de Hastings. Muestra cómo la muerte del rey Eduardo el Confesor llevó al controvertido ascenso de Harold Godwinson al trono inglés, y cómo Guillermo, duque de Normandía, invadió para reclamarlo por la fuerza. Creado a finales del siglo XI y preservado milagrosamente en Bayeux, Francia, el tapiz es un registro visual sin precedentes de un momento histórico crucial. Durante generaciones, la pregunta sobre su origen pareció tener una respuesta romántica. Una leyenda popular atribuyó la tarea a la reina Matilde, la esposa de Guillermo el Conquistador, quien supuestamente encargó la obra a sus damas de compañía. De hecho, el tapiz fue apodado durante mucho tiempo el tapiz de la reina Matilde. Sin embargo, no existe ninguna evidencia contemporánea que respalde esta encantadora historia. La erudición moderna, en cambio, apunta a un patrocinador mucho más político y estratégico. Hoy, la teoría principal sostiene que el encargo provino del obispo Odón de Bayeux, el ambicioso medio hermano de Guillermo. Odón no era solo un hombre de la iglesia. Era una figura de inmenso poder tras la conquista, sirviendo como obispo de Bayeux y como conde de Kent en Inglaterra. Y las pistas que lo delatan están bordadas a plena vista. La primera es su propia prominencia. A lo largo del tapiz, Odón es el tercer personaje más representado, solo superado por los dos protagonistas, Guillermo y Harold. Lo vemos en escenas clave, como cuando bendice un banquete para el ejército normando o cuando arenga a las tropas en medio de la batalla. Los historiadores coinciden en que este es un énfasis inusual para un obispo, a menos que él mismo estuviera financiando y dirigiendo la narrativa. La segunda pista es una cuestión de ubicación. El tapiz fue hallado en la Catedral de Bayeux, una iglesia que el propio Odón construyó y consagró en la década de 1070. Esto sugiere fuertemente que la obra fue creada específicamente para ser exhibida ahí, en el corazón de su poder. Pero quizá la pista más contundente reside en los personajes secundarios. En el tapiz aparecen figuras menores sin ninguna relevancia histórica real, como un tal Woodard. Esto es increíblemente significativo, porque los registros históricos, como el famoso libro Domesday, confirman que Woodard y otras de estas figuras menores eran vasallos directos de Odón. Juntos, estos detalles presentan un caso casi irrefutable. El obispo Odón fue quien encargó la obra. Muchos creen que el tapiz se exhibió por primera vez en 1077, durante la dedicación de la nueva catedral de Odón, con el rey Guillermo presente. Desplegar esta enorme crónica bordada en un escenario tan solemne habría impuesto de manera dramática la versión normanda de la historia a todos los presentes. En ese sentido, el tapiz era propaganda medieval en su máxima expresión, diseñada para reforzar la legitimidad del clamo del rey Guillermo,
sobre todos los que aspiraban al trono inglés en 1066. El caso contra el obispo Odón parece cerrado. Las pruebas circunstanciales son tan fuertes que la mayoría de los historiadores modernos lo señalan como el cerebro detrás del tapiz. Pero la historia rara vez es tan sencilla, y siempre existen otras posibilidades que acechan en las sombras del pasado. Mientras que Odón es el principal candidato, los estudiosos han explorado otras teorías. Algunos sugieren la posibilidad más directa, que el propio rey Guillermo el Conquistador ordenara el tapiz para conmemorar su aplastante victoria. Otros proponen que un señor normando diferente, deseoso de ganar el favor del rey, podría haber financiado la colosal empresa. Sin embargo, la hipótesis más inusual propone un origen completamente inesperado. Un patrocinador inglés, concretamente Edith de Wessex, la viuda del rey Eduardo y hermana del derrotado rey Harold. Según esta teoría, el tapiz retrata a algunos de los anglosajones vencidos con un sorprendente grado de dignidad, lo que podría insinuar que el patrocinador sentía simpatía por ellos. Es una idea fascinante, un ¿qué pasaría si? De la historia, que imagina el tapiz no como un trofeo de victoria, sino como un lamento velado. No obstante, la evidencia es débil, y la mayoría de los historiadores descartan esta teoría. Y así, aunque el misterio no puede ser sellado con certeza absoluta, las pistas nos revuelven una y otra vez al mismo hombre, el obispo Odón, el poderoso prelado que inmortalizó la conquista de su hermano en 70 metros de lino y lana. El tapiz fue una herramienta para consolidar el poder de una nueva dinastía, una declaración en hilo de que el trono de Inglaterra les pertenecía. Pero el poder, al igual que la riqueza, puede ser sorprendentemente frágil. Poco más de un siglo después, el trono de Inglaterra sería ocupado por un rey cuyo nombre se convertiría en sinónimo de fracaso, tiranía y desastre. Un rey que heredó el vasto imperio de su padre y lo perdió casi todo. Un monarca tan notorio que ningún otro soberano inglés se ha atrevido a llevar su nombre desde entonces, el rey Juan. Su reinado, marcado por la derrota y la rebelión, culminaría en uno de los misterios más perdurables de Inglaterra, la misteriosa desaparición de su legendario tesoro. Juan de Inglaterra llegó a un trono para el que nunca estuvo destinado. Como el hijo menor del famoso Enrique II y Eleonor de Aquitania, y tras la muerte de su heroico hermano, Ricardo Corazón de León, en 1199, Juan heredó la corona por accidente. Lo que siguió fue un reinado tan marcado por el desastre militar y la lucha política, que su nombre quedó maldito para siempre. Su reinado, que se extendió de 1199 hasta 1216, comenzó mal y solo empeoró. Se ganó el apodo de Juan sin tierra, inicialmente porque, como príncipe joven, no recibió una herencia significativa. Como rey, hizo honor a ese nombre de la peor manera posible. Su primer gran desastre ocurrió en 1204. Las fuerzas de Juan fueron aplastadas por el rey Felipe II de Francia, costándole a Inglaterra el ducado de Normandía y la mayoría de sus vastas posesiones en el continente. Esta pérdida no solo destrozó el prestigio real, sino que sembró un profundo resentimiento entre los varones de Juan. Muchos de ellos poseían tierras a ambos lados del Canal de la Mancha, y ver sus riquezas continentales desvanecerse los enfureció. La respuesta de Juan a sus pérdidas fue apretar aún más su puño sobre Inglaterra. Impuso impuestos y multas asfixiantes para financiar sus intentos de reconquista y para llenar sus arcas, generando aún más descontento. Pero los desastres militares y la opresión fiscal eran solo una parte de la ecuación. El peor enemigo del rey Juan era a menudo él mismo. Los cronistas medievales lo describen como un hombre volátil, vengativo y cruel. Fue ampliamente culpado por la misteriosa muerte de su sobrino Arturo de Bretaña, un rival en su reclamo al trono.
Luchó amargamente con la Iglesia, desafiando al Papa Inocencio III hasta el punto que toda Inglaterra fue puesta en entredicho, y él mismo fue excomulgado. Y aunque finalmente se reconcilió con Roma, quedó claro que Juan era un hombre que rara vez veía un puente que no quisiera quemar. Para la segunda década de su reinado, muchos de los varones de Inglaterra habían llegado a su límite. La humillación final llegó en 1214, cuando la campaña militar de Juan para reclamar sus tierras francesas terminó en una aplastante derrota en la batalla de Bouvines. Este desastre, sumado a años de impuestos excesivos y justicia arbitraria, empujó a los varones a la rebelión abierta. En junio de 1215, en un prado llamado Runnymede, un acorralado rey Juan, frente a un ejército de nobles armados, se vio obligado a sellar la Carta Magna, un documento revolucionario que imponía límites legales a su autoridad. Este podría haber sido un momento de paz, un punto de inflexión que salvara al reino. Pero Juan no tenía ninguna intención de cumplir su palabra. Semanas después de sellarla, apeló en secreto al Papa, quien, viendo el documento como una afrenta a la autoridad de un rey ungido, declaró la Carta Magna nula y sin efecto. Las acciones de Juan hundieron a Inglaterra en el caos. El conflicto, conocido como la Primera Guerra de los Varones, consumió al reino, preparando el escenario para un acto final de desesperación y un misterio que nacería de las aguas. La traición del rey Juan al anular la Carta Magna fue la chispa que incendió el reino. La Primera Guerra de los Varones no fue solo una rebelión, sino una guerra total. Juan se encontró luchando no solo contra sus propios nobles, sino también contra invasores extranjeros. En un acto de desesperación, los varones rebeldes tomaron un paso drástico, uno que rayaba en la traición. Le ofrecieron la corona de Inglaterra al príncipe Luis de Francia. En mayo de 1216, el príncipe Luis desembarcó en Inglaterra con sus tropas y rápidamente ocupó Londres y gran parte del sureste. Al mismo tiempo, los escoceses, bajo el mando del rey Alejandro II, invadieron desde el norte. El reino de Juan se cerraba sobre él desde todos los frentes. A finales de 1216, la situación del rey Juan era crítica, preparando el escenario para uno de los grandes misterios históricos de Inglaterra. En la segunda semana de octubre, Juan se había establecido en el puerto de King's Lynn, en Norfolk, para reabastecerse y planificar sus próximos movimientos. Su objetivo era reagruparse con sus fuerzas en el centro-norte de Inglaterra. Para ello, necesitaba viajar hacia el oeste, pero en su camino se interponía un obstáculo formidable, The Wash. The Wash es un estuario ancho y pantanoso en la costa este de Inglaterra, un laberinto de marismas y arenas movedizas famoso por sus mareas traicioneras que suben a una velocidad aterradora y sus peligrosos bancos de lodo. La gente local conocía bien sus ritmos y respetaba su poder. Un viajero que calculara mal el cruce o se desviara de los senderos seguros podía ser tragado por el barro o aislado por la marea en cuestión de minutos. El 12 de octubre de 1216, el rey Juan tomó una decisión fatídica. Partió de King's Lynn en dirección noroeste, hacia la abadía de Swineshead, donde pensaba pasar la noche. El propio rey tomó una ruta terrestre más larga y segura que rodeaba el estuario, pero para ahorrar tiempo precioso, ordenó que su pesado tren de equipajes tomara un atajo mortal, una ruta directa a través de la boca de The Wash. No se trataba solo de provisiones, era la tesorería móvil del rey. Los carros que transportaban su tesoro, las insignias reales, su cofre personal de monedas, documentos importantes y, en esencia, toda la riqueza tangible que le quedaba para financiar su guerra. La ruta era conocida y transitable durante la marea baja, y los guías reales confiaban en que podrían conducir el convoy de forma segura sobre el lecho arenoso del estuario. Teóricamente, el plan parecía sólido, pero como tantas otras cosas en la vida de Juan, el plan no salió bien. Mientras el convoy se encontraba en medio del estuario, el desastre golpeó. Los detalles varían en los relatos, pero el resultado fue el mismo. El convoy del tesoro del rey Juan se perdió en las aguas. Según Roger de Wendover, un cronista contemporáneo, el suelo se abrió en medio de las olas y remolinos sin fondo succionaron todo.
cofres de oro y joyas, reliquias preciosas y documentos reales, e incluso quizás las propias joyas de la corona de Inglaterra. Todo desapareció bajo las turbias aguas de la marea de The Wash. En un instante, toda la riqueza y las galas que Juan había llevado consigo en su campaña se habían desvanecido. Imaginen la escena. El rey, ya acorralado, enfermo y al borde del abismo, recibe la noticia de que casi toda la riqueza que podía reunir se la ha tragado, literalmente, el mar. El cronista Roger de Wendover afirma que este fue el golpe de gracia para el rey Juan. Abrumado por el estrés y el dolor, cayó en una fiebre mortal. Los historiadores modernos sospechan que en realidad Juan ya sufría de disentería, contraída días antes, y que el shock de perder su tesoro simplemente aceleró su final. Cualquiera fuera la verdad médica, el simbolismo fue y sigue siendo poderoso. A los pocos días del desastre en The Wash, la salud de Juan se deterioró rápidamente. Apenas logró llegar al castillo de Newark en Nottinghamshire antes de colapsar en el que sería su lecho de muerte. Allí, en la noche del 18 de octubre de 1216, el rey Juan murió, a punto de cumplir los 50 años. Más tarde surgirían rumores de que pudo haber sido envenenado, pero la mayoría de los historiadores creen que la disentería, exacerbada por un estrés extremo, es la causa más probable. La muerte de Juan cambió el rumbo de la guerra. Muchos varones rebeldes prefirieron reconciliarse con el hijo de Juan, de 9 años, antes que seguir apoyando a un príncipe extranjero. Pero mientras la situación política se estabilizaba, el destino del tesoro perdido del rey se convertía en leyenda. Casi todo lo que sabemos sobre el incidente proviene de los cronistas medievales, y sus relatos deben manejarse con cuidado. El más dramático, el de Roger de Wendover, pinta un cuadro apocalíptico de remolinos y arenas movedizas que lo consumen todo, sugiriendo que la catástrofe fue tan total que ningún hombre sobrevivió para llevar la noticia. Es un relato con un claro tinte de retribución divina, como si la propia tierra se hubiera rebelado contra un rey malo. Sin embargo, otro cronista, Ralph de Coggeshall, ofrece una versión más moderada. Su relato sugiere que, si bien la pérdida fue desafortunada, no fue tan devastadora. Algunos carros y bienes se perdieron, pero no el convoy entero. Esto ha llevado a los historiadores a creer que Wendover, cuyo monasterio no ocultaba su desprecio por Juan, probablemente exageró los hechos para crear una lección moral sobre la arrogancia castigada. La verdad, probablemente, se encuentra en un punto intermedio. A lo largo de los siglos, el tesoro perdido del rey Juan se convirtió en un misterio histórico perdurable. La pregunta de qué pasó realmente y si podría recuperarse ha tentado a historiadores, arqueólogos y cazadores de tesoros por igual. El mayor obstáculo es que la geografía de la zona ha cambiado drásticamente en 800 años. En los últimos años, la tecnología ha ofrecido nuevas esperanzas. En 2015, los investigadores utilizaron escáneres LIDAR para reconstruir digitalmente la línea de costa medieval de The Wash, intentando visualizar los canales de la marea tal y como eran en la época de Juan. Aunque se han realizado pequeñas excavaciones basadas en estos hallazgos, hasta ahora no ha aparecido nada. Incluso el contenido del tesoro es objeto de debate. Algunos historiadores argumentan que, para ese otoño de 1216, las arcas de Juan estaban casi vacías. Quizás el convoy transportaba más efectos personales que cofres llenos de monedas. Un objeto fascinante que podría haberse perdido es la espada de Tristán, una reliquia legendaria asociada a las leyendas artúricas y parte de las joyas de la corona, la cual tuvo que ser reconstruida después de 1216, lo que lleva a algunos a creer que se perdió en este mismo evento. Leyendas posteriores, para añadir más drama, afirmaron que incluso la propia corona física de Inglaterra se perdió en las aguas, aunque no hay ninguna evidencia que apoye esta versión. La leyenda, como siempre, supera a la historia. Los tesoros de la realeza no siempre son de oro y joyas. A veces, el mayor tesoro perdido es la propia historia, un legado borrado por el tiempo. Y en el corazón de la moderna ciudad de Reading, en Inglaterra, yace el misterio de un rey desaparecido. No su tesoro, sino sus propios restos, perdidos en una tumba sin nombre. El rey Enrique I.
Enrique, que vivió entre 1068 y 1335, fue el hijo menor de Guillermo el Conquistador, un gobernante formidable que se hizo con el trono en el año 1100 y que durante sus 35 años de reinado trajo una muy necesaria estabilidad a Inglaterra. Pero su vida personal estuvo marcada por la tragedia. Su único hijo legítimo murió en un desastre marítimo, dejándolo sin un heredero varón claro y preparando el escenario para una brutal guerra civil tras su muerte. La propia muerte de Enrique, en 1335, es material de leyenda. Cronistas registraron que falleció en Normandía después de darse un festín de su plato favorito, las lampreas. Fuera esa la causa real o no, la muerte del rey lejos de casa inició un arduo viaje final. Enrique había fundado una gran abadía en Reading con la intención de que fuera su lugar de entierro. Sus sirvientes embalsamaron su cuerpo, un proceso espantoso para los estándares modernos. Y tras semanas de retraso por el mal tiempo, sus restos finalmente cruzaron el canal y fueron llevados en una sombría procesión a la abadía de Reading. Ahí, el 3 de enero de 1136, Enrique I fue enterrado con gran ceremonia frente al altar mayor de la iglesia de la abadía, y durante 400 años, su tumba fue un prestigioso mausoleo real. Entonces, ¿qué pasó? La respuesta se encuentra en los tumultuosos eventos del siglo XVI. En la década de 1530, el rey Enrique VIII rompió con Roma y ordenó la disolución de los monasterios. En 1539, la magnífica abadía de Reading fue disuelta, sus tesoros confiscados y sus edificios abandonados a la ruina. El último abad fue brutalmente ejecutado. Con la abadía destruida, la tumba de Enrique I dejó de ser sagrada. Se convirtió en un objetivo para los saqueadores. La leyenda dice que el rey fue enterrado en un ataúd forrado de plata, y los buscadores de tesoros profanaron el lugar, dispersando o volviendo a enterrar accidentalmente los restos del rey bajo el escombro que se desmoronaba. Con el tiempo, las piedras de la iglesia fueron retiradas para otros proyectos, y el lugar exacto del entierro de un gran rey normando se convirtió en un punto olvidado entre las malas hierbas y las nuevas construcciones. El misterio moderno no es dónde fue enterrado. Sabemos que fue frente al altar mayor. El misterio es ¿dónde está ese lugar ahora? Tras el espectacular hallazgo del esqueleto del rey Ricardo III bajo un aparcamiento en 2012, el interés en encontrar a Enrique I se ha reavivado. En 2016 se utilizó un radar de penetración terrestre en la zona, revelando anomalías que podrían ser tumbas. El problema es que estos hallazgos se encuentran directamente debajo de una cárcel y una escuela, lo que complica enormemente cualquier excavación. Y así, mientras un rey fue encontrado, otro, el hijo del conquistador, sigue esperando. Estos ecos del pasado nos recuerdan que la historia está llena de secretos que aún aguardan ser descubiertos. Déjenme sus teorías en los comentarios. Y ya que están por ahí, cuéntenme qué otro enigma histórico, evento sin resolver o personaje misterioso les gustaría que exploráramos en un próximo video. Siempre leo sus sugerencias para encontrar nuevas historias. Gracias, mis cronistas, por acompañarme en este viaje a las sombras del pasado. Nos vemos en la próxima historia.